duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Códam. Gran familia mexicana, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda. Lo increíble es la verdad. Soy Rodolfo Garrido Códam, soy su servidor. Yo le tengo un programa sensacional. Por supuesto, muchos temas son sugeridos por usted. Así tiene que ser, porque este programa es de usted. Y hay otros temas que no. Pero está muy interesante, se lo prometo. Así es que, si me permite, aquí le presento un pequeño avance. Parece mentira, pero hay un barco de 26,000 toneladas. Esto es un carguero que misteriosamente se desapareció. No se encontró por ningún lado. Se le buscó por todos lados, rutas marítimas, fuera de las rutas marítimas, en lugares increíbles que no era imposible que fuera, pues no se le encontró. Pero misteriosamente, 9 años después, apareció flotando libremente en rutas marítimas. ¿Cómo no se pudo ver este barco durante 9 años cuando hay tantas rutas que se están cruzando en el mar en todo el mundo? Es un misterio. Pero también es un misterio lo que también se encontró y se halló, y lo que derivó de la investigación de este caso. Ve usted qué interesante está. Un barco fantasma en nuestro tiempo. Nuevamente en el mundo de las desapariciones imposibles sucedió lo impensable. La reaparición de un navío de alto tonelaje que pasó invisible a toda ruta marina y a cualquier detección por satélite durante 9 años. En un hecho inusitado, nadie se puede explicar cómo un navío de ese tamaño no pudo ser detectado durante 9 años flotando en el mar, sabiendo que hoy por hoy las tecnologías de detección son casi de ciencia ficción. Se trata en esta ocasión de este barco construido en el año 2001 llamado el Sam Ratulangi, un carguero enorme que pesa más de 26,000 toneladas. Como puede ver, no se trata de cualquier barco. Estamos hablando de uno de grandes proporciones. Después de 8 años de un exitoso servicio y de contar con una tripulación altamente entrenada y capacitada, simple y sencillamente desapareció en un crucero en el Mar de Oriente llevando una rica y variada carga. Curiosamente, este barco se perdió en la misma área donde se perdió el famoso vuelo 370 de Malaysia Airlines en el año 2014, ¿lo recuerda? El navío desapareció de manera intempestiva. La última grabación, registrada con su capitán, se podían escuchar los gritos de terror de la tripulación. El barco contaba con 10 personas, incluido su capitán, para operar el navío. El personal estaba altamente capacitado. Eran profesionales navegantes. La pregunta es, ¿qué pudo haber sucedido para que la tripulación experimentada entrara en pánico? Tal como se registró en la última llamada con su capitán. Después de esta llamada, nunca más se volvió a enlazar comunicación con el navío Sam. La tripulación jamás se supo de ella hasta nuestros días. Apenas hace unos días, un grupo de pescadores vio un buque que vagaba aparentemente sin control enfrente de las costas de la aldea de Tamaseita, en Myanmar. La embarcación estuvo durante días a la deriva hasta que encalló cerca del municipio de Tonghua. Ahí se percataron que el barco de 177 metros y 26,000 toneladas de peso estaba sin tripulantes. Se comenzó a hablar del buque fantasma, ya que nadie sabía cómo y por qué había llegado hasta ahí en esas condiciones. Con el pasar de los días, se supo que se trataba del Sam Ratulangi, un buque de carga mixta que había sido visto por última vez en el año 2009 en el mar de China. Desde esa fecha se le había perdido el rastro, según informan sus autoridades. Ahora se supo que la embarcación estaba siendo remolcada hacia un astillero de Bangladesh para su desguace. Sin embargo, la zona fue sacudida por tormentas que han causado graves inundaciones en ese país. Debido al mal tiempo, los encargados de remolcar el barco decidieron soltar las amarras y abandonarlo a su suerte. El buque Sam Ratulangi PB 1600 fue localizado por última vez en la costa de Taiwán en el año 2009. Apareció recientemente en la costa de Birmania. Se desconoce cómo la embarcación sin tripulación ni ningún tipo de control ha podido terminar encallando cerca del municipio de Tonghua. Y como un dato curioso, el cargamento del barco estaba intacto. Durante casi 10 años no tuvo ni una sola pérdida. La única pérdida fue el total de su tripulación y luego el mismo barco durante 9 años. Increíble, ¿no lo cree?
No hay una explicación satisfactoria para este caso, solamente el misterio como tal. Se han trazado teorías probables, que si fue un cambio de dimensión, que si de plano fueron las circunstancias que no vimos este barco durante 9 años. Lo que usted guste, familia, pero no lo explica, simplemente no lo explica. Este es un caso que también pasa a la historia, pero no es el único. Hay otros también en la historia, incluso sigue sucediendo a la aparición de estos barcos, incluso en la actualidad. Le tocaré esos casos más adelante en otros programas. Sin embargo, aquí tiene este caso que es sensacional y lo seguiremos para ver hasta dónde llega. Continuamos con el programa. La ciencia está proyectando hacer un viaje que se llama Starshot, pero ese viaje es precisamente Alpha Centauro. Un viaje que aproximadamente, según ellos, durará 20 años, increíble por la distancia, estamos hablando de 4.1 años luz. Pero lo que pasa es que están desarrollando un sistema de propulsión a base de láseres. Habría un sistema enorme de emisores de láser en la Tierra que proyectarían precisamente a lo que es a la nave, que llevaría una especie de vela cósmica, y los láser lo impulsarían hasta un 20% de la velocidad de la luz. Con esto, garantizando a lo mejor que podrían llegar en 20 años a aquel sistema, que está el más cercano de nuestro sistema solar, que es Alpha Centauro A. Muy interesante el caso, sin embargo, primero hay que lograr otros pasos. Primero, por ejemplo, la conquista de la Luna y estar ahí, que está en proceso, usted lo sabe, pero no nada más ellos, también están los chinos. Y es muy probable que los chinos nos den la sorpresa, pero este proyecto existe ya hace años y se está elaborando paulatinamente, paso a paso, y veremos su avance. Vea usted qué interesante la información. Desde el inicio de la conciencia, el ser humano ha levantado la mirada hacia el cielo con una mezcla de asombro y desasosiego. Las estrellas no solo han sido puntos de luz, también han sido preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Es el universo un vacío indiferente o un hogar aún no descubierto? Durante milenios, estas preguntas permanecieron confinadas al terreno de la filosofía, la religión y la imaginación. Pero en el siglo XXI algo cambió. Por primera vez en la historia, la humanidad comenzó a desarrollar herramientas no solo para observar el universo, sino para alcanzarlo. Y entre todas esas iniciativas, una destacada por su audacia, su elegancia y su inquietante viabilidad es Starshot. En el año 2015, durante el simposio número 100 de Starship, un físico de perfil aparentemente discreto presentó una idea que, en otro contexto, habría sido descartada como fantasía. Su nombre, Philip Lubin. La propuesta, enviar una sonda hacia Alpha Centauro en apenas 2 décadas. Pero lo verdaderamente perturbador no era el destino, ni siquiera la velocidad, era el método. No requería romper las leyes de la física, no dependía de teorías especulativas, no exigía descubrimientos imposibles. Se sostenía sobre algo mucho más incómodo. Ya sabemos cómo hacerlo, él aseguraba. Cuando el reconocido físico Stephen Hawking expresó su apoyo al proyecto, no lo hizo como un gesto simbólico. Lo hizo porque comprendía lo que muchos aún no percibían. Starshot no era solo un avance tecnológico, era una grieta en los límites de nuestra especie. A veces las revoluciones no nacen en laboratorios secretos ni en proyectos militares, a veces nacen de una sola pregunta. Lubin no buscaba crear una nave interestelar. Su trabajo se centraba en estudiar la radiación cósmica de fondo, el eco del origen del universo. Pero en una conferencia sobre defensa planetaria, donde se discutía el uso de láseres para desviar asteroides, surgió una idea que alteraría el rumbo de su vida. Y si en lugar de empujar rocas, empujamos naves, él comentaba. La física era clara. La luz ejerce presión. Es un fenómeno minúsculo en la Tierra, claro, pero en el vacío del espacio no lo es. Puede convertirse en una fuerza real. Esa fue la chispa que originó todo. La idea de navegar con luz no es nueva. Durante décadas, científicos imaginaron velas solares capaces de capturar el impulso de los fotones. Sin embargo, la tecnología parecía limitada.
hasta que en el año 2010 Japón demostró lo contrario, con la misión Icaros. Por primera vez, una nave fue impulsada sin combustible, sin motores, solo por la presión de la luz solar. Era un experimento, pero también era una señal. Starshot toma ese principio y lo lleva al extremo. En lugar de depender del sol, propone crear una fuente de luz artificial, concentrada, dirigida, casi violenta en su intensidad. Un sistema de láser sincronizados, capaces de generar un único haz de aproximadamente 10 gigavatios de potencia. Para ponerlo en perspectiva, es comparable al consumo energético de una nación entera, concentrado en un solo rayo, durante apenas un minuto. ¿Se imagina? Un minuto suficiente para empujar una vela microscópica y convertir en un objeto más veloz jamás creado por la humanidad. La nave de Starshot no se parece a nada que hayamos construido antes. No es una cápsula, no es un cohete, no es una estación, es casi nada. Un dispositivo del tamaño de un microchip con un peso inferior a 1 gramo. Un fragmento de tecnología suspendido entre lo material y lo conceptual. En su interior solamente hay sensores, cámaras, sistemas de comunicación, inteligencia computacional miniaturizada, todo comprimido al límite de lo posible. Este tipo de evolución no es casual. Surge de décadas de desarrollo de tecnologías como el CubeSat, que demostraron que lo pequeño puede ser funcional y lo mínimo suficiente. Para Starshot no busca eficiencia, busca trascendencia. Si todo esto suena viable, es porque en teoría lo es. Pero la teoría no construye máquinas, la realidad impone condiciones y Starshot enfrenta desafíos que rozan lo imposible. El láser inexistente. No existe aún un sistema capaz de generar, sostener y enfocar tal cantidad de energía sin colapsar. Debe ser simultáneamente ligera, reflectante y resistente a temperaturas extremas. Un material que, en muchos sentidos, aún no ha sido inventado. Reducir una nave funcional a menos de 1 gramo implica redefinir los límites de la ingeniería y, sin embargo, el proyecto avanza. Dentro de Breakthrough Iniciativas, equipos enteros trabajan en resolver estos problemas no como hipótesis, sino como inevitabilidades. En un gesto poco habitual, Lubin sometió su idea a una prueba brutal. Le envió a sus colegas con una solicitud directa: encuentren los errores y destruyen la teoría. La comunidad científica no es indulgente, es meticulosa y a veces despiadada, pero la respuesta fue desconcertante. No encontraron una falla fundamental, no hallaron una ley física violada, no detectaron imposibilidades, solo dificultades, y hay una diferencia crucial entre ambas. El proyecto recibió el respaldo del empresario tecnológico Yuri Milner, quien aportó una financiación inicial de cientos de millones de dólares. Pero el dinero no es el verdadero precio es ético, porque la misma tecnología que puede llevarnos a las estrellas puede convertirse en un arma sin precedentes. Un láser de esa magnitud no solo impulsa naves, podrá destruir satélites, desestabilizar infraestructuras, redefinir el equilibrio geopolítico. Cada avance trae consigo siempre una sombra. El objetivo es simbólico: enviar una sonda a Alpha Centauro en el año 2061, 100 años después del vuelo de Yuri Gagarin, el primer ser humano en abandonar la Tierra. Pero en el fondo, Starshot no es un proyecto técnico, es un acto de voluntad colectiva, un intento de responder finalmente a la pregunta que nos ha acompañado desde el inicio: ¿estamos destinados a quedarnos o expandirnos? Porque si logramos enviar una chispa de nuestra tecnología a otra estrella, entonces algo cambia para siempre. Ya no seremos una especie atrapada en un planeta, seremos una especie en transición. Si Starshot presenta el primer intento real de alcanzar otra estrella, entonces surge una pregunta inevitable: ¿es este el único camino? ¿O apenas el primero? La historia de la exploración humana es, en esencia, la historia de sus motores. Cada salto en nuestra capacidad de movernos ha redefinido nuestra relación con el mundo. Del fuego al vapor, del vapor a la combustión y ahora de la combustión al vacío del espacio. Pero cuando hablamos de viajar entre estrellas, los motores tradicionales dejan de ser suficientes.
La estrella más cercana a Alpha Centauri se encuentra a más de 4 años luz de nosotros. Eso significa que incluso viajando a velocidad de la luz, el trayecto tomaría más de 4 años. Pero con la tecnología actual tomaríamos decenas de miles de años. El problema no es solo la velocidad, es la energía. Los cohetes actuales funcionan bajo principios simples: expulsar masa para generar impulso. Pero en este sistema tiene un límite fundamental. Cuando más combustible llevas, más peso añades. Y cuando más peso tienes, más combustible necesitas. Y esto es una paradoja, una trampa física. Por eso, para viajar entre las estrellas necesitamos romper este ciclo. Aquí es donde surgen los llamados motores imposibles. No porque violen la física, sino porque impulsan sus límites, entre ellos propulsión por luz, Starshot, sin combustible, sin masa expulsada, solo energía, motores de fusión, imitando el corazón de las estrellas, fusionando átomos para liberar energía colosal, motores de antimateria. La aniquilación entre materia y antimateria liberaría la energía más eficiente conocida, desarrollar velas magnéticas interestelares, utilizando campos para interactuar con el medio interestelar y en el extremo más especulativo. La idea de que no viajamos a través del espacio, sino que movemos el espacio mismo. Pero hay algo más profundo que la tecnología, algo que rara vez mencionan. Cada uno de estos motores no solo redefine cómo viajamos, redefine lo que somos. Porque cuando una especie desarrolla la capacidad de abandonar su sistema estelar, deja de ser una civilización local y se convierte en una presencia cósmica. Tal vez la cuestión no sea si podemos viajar a las estrellas. La verdadera pregunta es, ¿qué versión de la humanidad llegaría ahí? Porque la tecnología avanza más rápido que nuestra sabiduría, y cada motor que construimos no solo nos acerca al universo, también nos confronta a nosotros mismos con él. Como puede ver, lo increíble es la verdad. Estos proyectos representan una esperanza precisamente para la raza humana. Poderse extender a otros sistemas, de alguna manera tener salidas en caso de que ya saturemos este planeta, que de sí ya lo está, que lleguemos al límite de su capacidad de darnos alimentación y casa. Esto es morada cósmica. Los proyectos de esta naturaleza también expanden el conocimiento humano, también nuestra esperanza, y sobre todo nos hace guardar un sentimiento espiritual universal en el cual nos proyecta posiblemente, si lo logramos, como los nuevos seres de las estrellas. ¿No lo cree usted? ¿Sabe usted que la sonda Cassini, cuando estuvo dando vueltas, orbitando Saturno, las lunas, por ejemplo, entre ellas Titán, pues evidentemente encontró cosas muy interesantes, pero cuando bajó una de las sondas precisamente a la luna Titán, sobre los grandes lagos de hidrocarburos, a veces detectaba como islotes y después no los detectaba. Entonces la ciencia está pensando si hay realmente presencia de vida orgánica en el lugar, porque ¿cómo es eso de que de repente están los islotes y después no? Recuerde usted que el metano, los hidrocarburos, son elementos esenciales para la formación de vida básica. Y como hay luz solar y también calor por parte de la fuerza de gravedad que genera Saturno sobre Titán, y Titán tiene también su atmósfera que resguarda con el metano un efecto de invernadero en el planeta, evidentemente existe mucha posibilidad. Vamos a ver exactamente de qué se trata esta cápsula. Titán es un mundo donde los mares no son de agua. En el sistema solar existe un mundo donde llueve metano. Los ríos fluyen con hidrocarburos líquidos y los mares están formados por sustancias que en la Tierra asociamos con combustibles. Ese mundo es Titán, la mayor luna de Saturno. Titán posee una de las superficies más extrañas conocidas por la ciencia planetaria. Su atmósfera es densa, rica en nitrógeno y metano, y está permanentemente envuelta en una neblina orgánica que oculta el paisaje. Pero lo más desconcertante no es su química, sino su dinamismo. Sus mares parecen vivos. En el año 2013, durante un sobrevuelo de exploración, los instrumentos de radar detectaron algo inesperado en los mares de hidrocarburos de Titán. Estructuras brillantes que no estaban ahí antes, formas que aparecían y luego desaparecían. Los científicos los bautizaron informalmente como islas mágicas, porque no existía explicación clara para su comportamiento transitorio. No eran formaciones geológicas estables,
No eran olas convencionales, no eran simples reflejos, eran objetos que parecían emerger del líquido y luego sumergirse. Durante años, la explicación más aceptada fue relativamente simple: burbujas de gas metano liberadas desde el fondo de los lagos. Pero investigaciones recientes proponen algo más complejo. Un equipo internacional dirigido por Xin-Ting Yu, investigador de la Universidad de Texas en San Antonio, ha desarrollado un modelo físico alternativo. Según su estudio publicado en Geophysical Research Letters, las estructuras podrían ser grandes fragmentos de sólidos orgánicos congelados altamente porosos y flotan temporalmente antes de hundirse. No serían burbujas, serían objetos materiales. Para comprender este fenómeno hay que mirar hacia arriba. La atmósfera de Titán está llena de metano y nitrógeno. Cuando la radiación solar incide sobre estos gases, desencadena complejas reacciones fotoquímicas. El resultado de la formación de moléculas orgánicas cada vez más grandes, como son nitrilos, hidrocarburos con enlaces múltiples, compuestos aromáticos, por ejemplo, como el benceno, agregados orgánicos complejos sin fin y más. Esas partículas se agrupan, crecen, se congelan y finalmente caen lentamente hacia la superficie a través de la densa atmósfera. Titán produce continuamente materiales orgánicos sólidos. Literalmente cae química del cielo. Cuando estos fragmentos sólidos alcanzan los lagos de hidrocarburos, ocurre algo extraordinario. Muchos de ellos son porosos, como esponjas o paneles microscópicos. Esa porosidad, que puede oscilar entre el 25 y el 60%, permite que floten inicialmente, incluso siendo más densos que el mismo líquido circundante. Pero este equilibrio es temporal. El metano líquido comienza a infiltrarse lentamente en los poros, los espacios internos se llenan, la flotabilidad disminuye, el objeto se hunde, aparece o flota o desaparece. Así nacen lo que hoy se llaman las islas mágicas. Los modelos físicos del equipo revelan algo crucial. Si los sólidos no fueran porosos, no podrían flotar. Si fueran demasiado densos, se hundirían de inmediato. Si fueran demasiado pequeños, no serían detectables. Solo estructuras suficientemente grandes y con cavidades internas adecuadas pueden producir el fenómeno observado. Titán, en ese sentido, funciona como un laboratorio natural donde la física de materiales opera bajo condiciones que no existen en la Tierra. Este modelo también ayuda a explicar otro misterio: la superficie extremadamente lisa de los lagos de Titán. Además de los grandes fragmentos flotantes, existen partículas orgánicas mucho más finas, aerosoles sólidos que pueden acumularse sobre los mares como una película microscópica. Esta capa podría amortiguar las ondas suavizando la superficie del líquido. Un océano químico cubierto por polvo orgánico suspendido, ¿se imagina? Estos podrían ser mares y cuna de formaciones vivas. Titán no alberga vida conocida, pero su química es extraordinariamente activa. Posee ciclos meteorológicos complejos, química orgánica abundante, procesos de sedimentación y flotación, interacción entre atmósfera y superficie. Muchos científicos lo consideran uno de los entornos más cercanos a las condiciones prebióticas que pudieron existir en la misma Tierra primitiva. No sabemos si la vida puede surgir ahí, pero sabemos que la química necesaria para su origen está presente y en abundancia. Así es, la humanidad se prepara para explorar este mundo con un nivel de detalle sin precedentes. La NASA enviará una misión robótica de exploración aérea diseñada para desplazarse entre múltiples regiones de la superficie de Titán. Su objetivo será analizar materiales orgánicos, estudiar la química prebiótica, evaluar condiciones de habitabilidad, buscar posibles biofirmas. El vehículo explorará dunas, llanuras heladas y regiones ricas en compuestos orgánicos complejos. Será el primer laboratorio móvil que investigue directamente un mundo oceánico de hidrocarburos. El estudio de las Islas Mágicas no es solo una curiosidad geológica, es parte de una pregunta mucho más profunda. ¿Puede la química compleja organizarse espontáneamente en ambientes radicalmente distintos al terrestre? Si la respuesta es sí, la vida podría no ser un fenómeno raro, sino una consecuencia natural de la química planetaria. Titán podría no albergar organismos, pero podría mostrar el camino que conduce hacia ellos. La ciencia pretende dar una amplia continuidad a esta investigación, por lo que indagará a fondo cómo se forman moléculas complejas sin agua líquida. Hará comparaciones entre Titán, Europa y Encélado.
estudiará la física de líquidos exóticos y determinará cómo cambian las propiedades del fluido cuando no es agua. Ampliará experimentos y pruebas definitivas para determinar la habitabilidad más allá de la Tierra y se establecerán definiciones modernas de lo que significa ambiente habitable. Un objetivo principal, la ciencia va a buscar o determinar, a la medida de lo posible, el origen universal de la vida. Y determinar, ¿es la biología un fenómeno inevitable del universo? Como puede ver, nos está tocando ver con nuestros propios ojos cómo lo increíble no solo es la verdad, se está llevando a la realidad. Nuevamente, como puede ver, se comprueba que lo increíble es la verdad. ¿Usted qué opina? Como puede ver, esta luna Titán, esta luna color mandarina, tiene todos los elementos para formar la vida. Es más, tiene atmósfera con metano, que además genera calor sobre superficie. El metano es un elemento que podría simbolizar vida orgánica como consecuencia de su actividad. No nada más ella, también podría ser interno del planeta. Sus lagos hidrocarburos son elementos fundamentales para la formación de vida elemental, de cadenas elementales de ADN, por ejemplo. Pero hay otros lugares como la luna Europa y Encélado, que precisamente también son candidatos. Mire, el telescopio James Webb, a través de una observación de fondo, pudo mostrarle al mundo que la cantidad de estrellas con planetas es incontable. Es impensable pensar que somos los únicos en el universo. Falta todavía el modo de cómo nos podemos encontrar, detectar o de alguna forma comunicar. No necesariamente la microonda lo es. A lo mejor es la luz, pueden ser las ondas gravitacionales, o puede ser de otra forma. Incluso puede ser algo que no requiere al atravesar tanta distancia. A lo mejor es el corazón, como dije a Jesús, que se puede llegar a otras moradas del Padre. Muy interesante la información, seguiremos investigando este tema. Mire usted lo que le voy a proponer ahorita. Si usted agarra sus dos manos y toca su cabeza, la envuelve, usted más o menos va a ver el tamaño de su cráneo y dentro de su cerebro. Si ahora yo le pido a usted que se vea hacia adentro y me diga su límite, no lo va a encontrar. No va a ver cuál es el límite. ¿Cómo es posible que en un cuerpo que afuera se ve el límite, adentro no se le ve un límite? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, si usted estudia minuciosamente el interior de su cerebro, pues la ciencia cuando lo hizo se asombró. Porque, por ejemplo, ciertas condiciones de él, cuando se suman entre todos sus filamentos, las dendritas, por ejemplo, y sus conexiones, suman dimensiones que son astronómicas. Y esa información se la voy a dar con mucho cuidado aquí. Recuerde usted, no es lo mismo ver el cerebro por fuera que verlo por dentro. Por dentro no hay finitud. Por dentro no podemos decir que es infinito porque no sabemos si ya terminó o no. Pero por lo pronto sí le puedo decir que su capacidad es eterna. Maravilloso, ¿no lo creen? Vamos adelante con esa cápsula que es muy interesante. ¿Estará usted de acuerdo que al hablar del cerebro es hablar del órgano más extraordinario jamás conocido por el hombre hasta el día de hoy? Y para muestra de ello, solo bastan algunas cifras, y si no, vea usted. En tan solo en una masa encefálica, que oscila entre 1,3 kg y 1,5 kg de peso, encontraremos, entre otras cosas, 100,000 millones de neuronas, equiparable a la mitad del número de estrellas en la Vía Láctea. También cuenta con una longitud de 150 millones de kilómetros en la suma de todas sus fibras mielinizadas presentes en él. Una longitud igual a la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿No le parece extraordinario? Un total de 100 millones de sinapsis. Esto es, un 10 seguido de 14 ceros a la derecha, que nos indique el número potencial de intercomunicaciones en el cerebro interior. Un universo dentro de otro universo, ¿no le parece? Contamos con 50 veces más a nuestro número de neuronas de células gliales, que son aquellas que dan el soporte a las mismas neuronas. Y nos podemos dar el lujo de perder una neurona por segundo sin que afecte a este maravilloso órgano. Sin duda, no existe al momento nada que conozcamos en el cosmos que se le compare. Sin embargo, aún así, la ciencia sigue encontrando maravillas ocultas en nuestro cerebro interior. Ha comprobado que nuestra genética es muy generosa con nuestra especie, ya que a partir de unas cuantas células en el vértice del embrión, las neuronas se multiplican a un ritmo asombroso.
En algunos meses se elevan hasta 200.000 millones de ellas. El cerebro del feto es estimulado por lo que escucha de mamá o lo que pasa a través del vientre de mamá. También lo estimulan las sensaciones de ella, por lo que se ha comprobado que la vida fetal es la semilla de la sinapsis que definirá el carácter del bebé, preparándolo al medio donde nacerá. Así, si el medio es hostil, agresivo y violento, la sinapsis del bebé se preparará para hacerse inmune al medio hostil donde él nacerá, dando lugar al origen de la violencia en el ser humano. La ciencia ha comprobado que la violencia se forma en el bebé desde el vientre de mamá, dependiendo del ambiente que ella viva al momento del embarazo. Ya sabemos que la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato son sensores que estimulan permanentemente al cerebro, cambiándolo segundo a segundo. La ciencia estudia cómo estimular las 200.000 millones de neuronas presentes en el feto entre las semanas 10 a la 20, para tratar de preservarlas y lograr que nuestras futuras generaciones cuenten con el doble de potencial cerebral, haciéndolas una superraza comparadas con la actual. Cerebros que contarán con un número igual de neuronas como estrellas tiene la Vía Láctea. ¿No cree que esto pueda darle a las futuras generaciones el título de ser llamadas raza cósmica? Como usted pudo ver, si usted contaba la longitud de todas sus dendritas, dio exactamente la distancia Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros. ¿Por qué tan exacto? ¿Por qué equivale la distancia Tierra-Sol? ¿Qué lleva esta sincronía? Seguramente el mismo cerebro guarda una sincronía perfecta con el astro rey. Sin embargo, cuando usted suma las conexiones en general que tiene el cerebro, suma más de 100.000 millones o más de conexiones, más allá de las estrellas que hay en la galaxia. Es como si estuviera la galaxia o aún más dentro de su cerebro. Algo extraordinario, familia. Lo que usted tiene dentro de su cráneo, créame, es y representa la grandeza misma de la creación y del mismo cosmos. ¿Lo cree usted? Ahí le dejo la información y por favor, reflexiónelo y medite. Le he hablado anteriormente sobre los secretos que están encriptados en las pinturas de Leonardo da Vinci en la Edad Media. Por supuesto que él es una persona muy especial. Él no veía las cosas como nosotros las vemos. Para entender las obras de Leonardo da Vinci hay que poner un espejo con cierto ángulo y ver a través del espejo. Usted va a ver en el espejo lo que no está en el cuadro. Es la forma de descubrir los misterios de él. Le voy a repasar algunos que ya sabemos, pero le voy a presentar otros que seguramente no ha visto, porque aparecen rostros que más bien parecen alienígenas que humanos y están en sus mismas obras. Así de fácil se lo pongo. Así es que vea la grandeza, lo misterioso y realmente lo extraordinario de este hombre que siempre se salió de serie. Adelante. Consideramos las obras del genio Leonardo da Vinci, ya que a través de la historia se ha sospechado que este genio ocultó de manera deliberada códigos secretos y mensajes subliminales a lo largo de todas sus obras. Un caso notable es la obra del siglo XVI conocida como la Mona Lisa, que sin duda es la pieza de arte más popular del mundo. Durante muchos años, todo el mundo se ha preguntado si esta obra oculta algo realmente. Pero en la historia, solo unos pocos se han atrevido a sugerir que el pintor ocultó un código secreto o algún tipo de mensaje, ya que se han hallado letras y números escondidos en las pupilas de la Mona Lisa. Y es que si usted ve con cuidado en el ojo izquierdo, hay una pequeña L y una V que simplemente podría ser una firma secreta del mismo Leonardo da Vinci. Pero no es el caso del ojo derecho, donde se ha descubierto ciertas letras que continúan sin explicación. Para ser más detallista, puede apreciarse las letras C y la letra E. Del mismo modo puede distinguirse el número 7 y el 2 en el arco del puente al fondo de la pintura. La última escena está realmente pletórica de claves ocultas. En primer lugar distinguimos la presencia de Magdalena a la derecha de Jesús. Observe cómo entre ellos se forma en su espacio un triángulo invertido, símbolo de la matriz femenina ligado a ambos. Al extremo derecho de la mesa, observe cómo hay 3 personajes que no están viviendo el mismo ambiente del resto. Estos 3 personajes realmente no son apóstoles. Leonardo da Vinci se dibujó a sí mismo y es el que está en medio de este último grupo de 3. El personaje que está a la izquierda de da Vinci y es el último de la mesa es Platón,
y del lado derecho de Da Vinci es Pitágoras. ¿Por qué se grabó a sí mismo y por qué puso estos dos personajes? Es un enigma para la ciencia. Observe la parte inferior central de la mesa. No es un descanso propio de ella. La mesa se trata de un arco de algún pórtico. Ese trazo es un misterio aún. Arriba de la cabeza de Jesucristo al fondo, en la parte superior del ventanal, hay un número escrito sobre el dintel que es el número 4006. De acuerdo a la investigadora del Vaticano llamada Sabrina Sforza Galicia, asegura haber descifrado la fórmula matemática que despliega en la parte superior de la ventana, estableciendo que el 21 de marzo del año 4006 será una fecha apocalíptica para la humanidad, dejada como profecía por Leonardo da Vinci. Otro aspecto muy interesante es lo hallado por el músico italiano Giovanni Maria Pala. Al estudiar la imagen encontró que, de acuerdo a la disposición de las manos de los apóstoles y de varios objetos de relevancia en la mesa, forman notas musicales si estos puntos son puestos sobre una partitura musical. De manera adicional, el examen hecho por el padre Luigi Orlando, un erudito bíblico en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, la escritura cuneiforme también hallada en el cuadro de Da Vinci resultó ser una oración escrita en hebreo antiguo, llamada Bo Neser Usbi, que significa con él, consagración y gloria. Escuche usted ahora la música encriptada por Da Vinci en su memorable cuadro La Última Cena, para la posteridad. Maravilloso, ¿no lo cree? Pero lo impensable salió recientemente en una página de la web llamada Paranormal Crucible, ya que ese grupo de investigadores ha logrado hallar en el cuadro de la Mona Lisa algo extraordinario, la imagen perfecta de un alienígena. Esto ocurre cuando usted confronta el costado de la imagen con un espejo. Al hacerlo, vea qué imagen se forma. ¿Qué opina? Vaya hallazgo que lograron ese grupo de investigadores. Extraordinario, ¿no lo cree? Sin embargo, otros investigadores se han dado a la búsqueda de nuevas evidencias que puedan asociar algunas imágenes alienígenas en las obras de Da Vinci y los resultados han sido asombrosos. Y esto es porque el cuadro de la Virgen con el niño de Santana aparece en la misma imagen. La criatura que se forma es muy similar a la que aparece en la Mona Lisa. En la pintura de la Virgen de las Rocas, las manos de las vírgenes revelan una vez más otra figura similar. Increíble, ¿no lo cree? Usando la misma técnica de espejo en La Última Cena, revela una enorme cantidad de imágenes. A pesar de que Da Vinci era una persona muy famosa en su tiempo, él aceptó y aclaró en su diario que nunca asistió a ninguna academia o institución educacional porque sus padres no estaban casados. Él pasó su juventud andando por temporadas en los bosques, donde encontró una cueva muy peculiar, ya que en ella se internaba por días o incluso por meses. Rostros y pinturas quedaron registrados después de haber hallado esta cueva, donde ese genio habitó prolongadamente en su intimidad y retiros periódicos. Leonardo registró cuerpos y cabezas con rostros deformados. Eso plantea una pregunta obligada. ¿Qué es lo que observó Leonardo que lo motivó a dejar esas imágenes como registro de ello? No lo sabemos, pero este genio maravilloso se guardó para sí muchos secretos donde apenas la humanidad se está acercando a ellos. Leonardo da Vinci vivía en el tiempo medieval, pero su mente vivía una época muy adelantada incluso a la nuestra. No hay duda, Leonardo da Vinci, genio y figura de la humanidad por todos los tiempos. Leonardo da Vinci es considerado el genio precisamente de la Edad Media. Yo le quiero decir que es el genio de todos los tiempos. Leonardo da Vinci tenía una peculiaridad muy especial. Su observación de las cosas iba más allá de lo normal. Él observaba en cada cosa y cada detalle más allá del propio detalle. Él encontraba proporciones áureas y relaciones con las cosas que no tenían al parecer relación y él las entendía a la perfección. Por eso las reproducía, incluso las manipulaba con tal maestría que incluso encriptó información en ellas. Ahí nos deja ver su grandeza y su enorme campo de visión. Hay más que hablar de Da Vinci. Se lo voy a mostrar en otros programas. Este es un inicio de un proceso que vamos a ir hablando sobre este genio de la Edad Media. Gran familia, muchas gracias por su atención. Aquí tiene usted el desarrollo del programa, que es de usted. Gracias por su atención, le repito, por permitirnos entrar en su hogar,
Toda la producción le agradece su atención. Le agradezco personalmente que usted nos lleve precisamente al nivel que nos ha puesto en la televisión, porque después de todo es su programa, usted lo está haciendo. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, como siempre le digo, y recuerde que este es su servidor. Nunca dice adiós, sino hasta siempre. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.